Hola, buenas tardes a todos los que me van a ver. Mi nombre es Ana Margarita Méndez Godínez. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional, en el campus Guanajuato. En esta ocasión estaremos viendo los temas de bioseparaciones fluido-fluido en explicación sobre el proceso de destilación. En este tema vamos a ir viendo lo que es la operación unitaria de la destilación, el equilibrio, el punto burbuja, el punto rocío, lo que se refiere a la volatilidad relativa, los azeótropos, el método de McCabe, el método de Ponchon-Savarit y algunas aplicaciones. Bueno, primero hay que definir lo que es la destilación. La destilación es una operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando las diferencias en sus presiones de vapor. Esta mezcla líquida desprenderá vapores más ricos en componentes volátiles, cuando la mezcla a destilar contiene solo dos componentes. Se habla de una destilación binaria y si se obtienen más componentes, su nombre se refiere a una destilación multicomponente. Existen diferentes tipos de destilación. Por ejemplo, está la destilación simple, que es una operación de transmisión de calor, al igual que en el evaporador. Esta operación puede llevarse a cabo de forma continua, alimentando la caldera y extrayendo el residuo continuamente, o puede llevarse de manera discontinua, con lo que las composiciones de líquido y vapor van cambiando respecto al tiempo. También está lo que es la destilación flash. En esta se calienta el alimento a una temperatura elevada, pero manteniendo una presión elevada de manera que no hierva el líquido. Para esto se utilizan componentes que tienen una temperatura de ebullición muy diferentes. En este es importante saber lo que son las volatilidades de los componentes que vayamos a poder utilizar en esta destilación. Tenemos también lo que es la destilación con reflujo. En esta destilación consiste en hacer circular en una contracorriente el vapor de una mezcla con el condensador procedente del mismo vapor, como se muestra en esta imagen. Después tenemos lo que es la destilación azeotrópica. Esta destilación es muy útil para eliminar un líquido de un crudo de reacción por una destilación en conjunta con un disolvente orgánico invisible. En estas se utilizan en reacciones de equilibrio en donde se genera agua como un subproducto de la reacción y la eliminación de este agua desplazará el equilibrio de la reacción hacia el lado del producto. En el campo de la termodinámica se describe cuando es posible un vapor líquido. Esto en gran parte del análisis depende de si el vapor y el líquido consisten en un solo componente o son mezclas. Esto refiriéndose a un punto de equilibrio. Ahora bien, aquí mostramos lo que es el punto de rocío y el punto de burbuja. El punto de rocío es el punto en el cual se produce la primera condensación y el punto de burbuja es el momento en el cual hierve un líquido. Aquí podemos observar gráficas para poder analizar lo que es a una temperatura o a una presión, el punto de burbuja y el punto de rocío. Un azeótropo es una mezcla líquida multicomponente que cuenta con una composición definida y con un punto de ebullición constante. Es donde el punto se intersecta en el punto de burbuja y en el punto de rocío. Y cada azeótropo tiene una temperatura de ebullición características, el cual puede ser menor o mayor que las temperaturas de ebullición de cualquiera de sus componentes. Es importante recalcar ese dato. Ahora bien, vamos con la volatilidad relativa, que usualmente está dada por alfa. Esta es una medida de la diferencia entre la presión de vapor de los componentes más volátiles de una mezcla líquida y la presión de vapor de los componentes menos volátiles de la mezcla.
Esta indica la facilidad o dificultad para realizar la destilación para separar los componentes más volátiles de los componentes menos volátiles de una mezcla. Para una mezcla binaria, donde tenemos un componente A y un componente B, la volatilidad relativa está dada de la siguiente manera, donde alfa, que es la volatilidad relativa de los componentes AB, es la diferencia entre la presión parcial del componente A, entre la composición de este componente, todo esto entre la presión parcial del componente B y la composición del componente B. Ahora continuamos con la deducción de la ecuación de la volatilidad relativa, donde considerando la ley de Raoult y la ecuación anterior mencionada, empezamos a despejar y hacer nuestras operaciones algebraicas, teniendo como resultado la ecuación de volatilidad relativa del componente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el método de McCabe-Taylor. Este es un método matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de un componente A y un componente B. Como resultado de este método, obtendremos una gráfica como la que mostramos a continuación, donde se tiene lo que es la composición de alimentación, una composición del destilado, de fondos, y donde empezamos a definir lo que son las líneas de alimentación, un plato de alimentación. Y aquí es importante tomar en cuenta lo que son la determinación de las líneas de operación. Para esto tenemos que agarrar una sección que sería la primera y empezamos con un balance global de la columna. Para la zona de enriquecimiento, el balance para el componente más volátil se saca un balance de materia total, dándonos el siguiente fórmula. Después se saca el balance de materia respecto a este componente más volátil y después despejamos la fracción molar del vapor, obteniendo la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Después pasamos a una construcción de la línea de equilibrio y de operación. Esta es en función de una relación de reflujo, así que la anterior ecuación obtenida lo vamos a sustituir con valores del reflujo, dándonos como resultado la línea de operación expresada en una relación de reflujo. Para que todos estos conceptos queden más esclarecidos, vamos a trabajar sobre este ejemplo. En este ejemplo nos dice que se desea destilar una mezcla líquida de benceno, componente A, y tolueno, componente B, en una torre de destilación a una atmósfera de presión total. La alimentación es de 100 moles por hora y su composición es de 45% de mol del benceno y 55% de mol de tolueno. Se desea obtener un destilado que obtenga 95% de mol de benceno y 5% de tolueno, y un residuo que retenga 10% de benceno y 90% de tolueno. Aquí nos dice que la relación del reflujo debe ser de 4 a 1 del reflujo mínimo y con una Q de 1.195. Se nos pide calcular el reflujo mínimo y el número de platos teóricos. Ahora bien, empezando a partir de la tabla donde tenemos los datos de equilibrio del sistema benceno-tolueno, trazamos el diagrama de las fases de una mezcla binaria, graficando X versus Y. Después empezamos a calcular lo que es el reflujo mínimo con una Q de 1.195. Haciendo uso de la ecuación primera y sustituyendo los datos, empezamos a hacer operaciones suponiendo primero una X de 0.45
y vamos haciendo interacciones hasta que nos dé un mejor resultado. Nos dio en la interacción 3 con una X de 0.491. Y a continuación la proyectamos en nuestra gráfica anterior. Después calculamos la línea de enriquecimiento. Para la pendiente, el reflujo, tenemos lo que es la ecuación de reflujo y tenemos la consideración que cuando X es 0, Y es igual a 0. Así que suponemos que X y Y son iguales y que Y de X es igual a XD, que es el punto de partida de la línea de operación. Por lo tanto, X es igual a 0.95 y XD es 0.95 por la consideración anterior. Después partimos a calcular el reflujo mínimo. Con la ecuación siguiente, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos, obteniendo que tenemos un reflujo mínimo de nuestro proceso de 1.185. Después empezamos a calcular lo que es el número de platos teóricos. Teniendo en cuenta que tenemos una punta igual a 1.195 y un reflujo de 4 a 1 respecto al reflujo mínimo, tenemos que R es igual a 4.74. Y para obtener la línea de operación de enriquecimiento, hacemos útil esta ecuación, sustituimos los datos obteniendo 0.165. Después empezamos a trazar la línea de enriquecimiento en la gráfica. Esta se traza a partir de la fracción XD hasta el punto de intersección de la ordenada al origen B, que es 0.165 que obtuvimos anteriormente. Terminando el trazo de la línea de operación de enriquecimiento, se traza la línea de operación de agotamiento hasta la fracción XW, hasta el punto de intersección entre la línea de operación. Después de esto, empezamos a trazar los platos. Como podemos observar en la imagen, tenemos que obtuvimos 8 platos teóricos en nuestro sistema. Bien, ahora veremos lo que es el método de Ponchon-Savary. Este método es otro método gráfico, pero relaciona de una manera más rigurosa todas las variables que intervienen en el cálculo de una columna rigurosa. Estas intervienen en el cálculo de una columna de rectificación, teniendo en cuenta las variaciones de las entalpías en función de la composición, obteniendo como resultado los mismos datos. Para esto, podemos utilizar lo que es el simulador ChemSem, que nos ayudará a resolver el mismo problema. De ChemSem, es importante meter todos los datos necesarios para que nos pueda arrojar los resultados de la operación. Como título, primero le puse que se trata de un sistema benceno-tolueno. En los componentes es importante agregar los componentes que se van a utilizar, en este caso es el benceno y el tolueno. Se agregan a la librería y con eso va a estar trabajando el programa. Para empezar a poner cómo va a trabajar nuestro sistema, este tipo de simulación se va a tratar de una columna de equilibrio donde se va a hacer la destilación simple. En el condensador se utiliza el total del líquido del producto y acá también ponemos el número de platos del sistema. En nuestro caso son de 8 platos y el plato de la alimentación, donde se da la alimentación, es en el 4. Después se empieza a llenar todo esto de las propiedades termodinámicas, las propiedades físicas, las de reacción, en este caso solamente es las termodinámicas. Después se llena lo que son los datos de la alimentación. Aquí hay que tener cuidado en los parámetros que se van a utilizar, las medidas, sobre todo.
en este caso en la atmósfera. Acá se ponen las fracciones del benceno y del tolueno, y acá ya viene por default que la alimentación es en el plato 4. Después empieza a llenar lo que son las especificaciones, sobre todo lo que es la presión, que es a una atmósfera de presión. Y aquí en las columnas es importante poner lo que es que se va a trabajar en fracciones molares de los componentes, primero del benceno con 45.45 y del tolueno del 55, como nos decía nuestro problema. Después de llenar todos estos datos, se le da a compilar para que nos pueda mandar una solución a nuestro problema, el cual es el mismo que el del anterior método utilizado. Muy bien, ahora hablaremos un poquito sobre las aplicaciones de esta operación unitaria, que es la destilación. Como bien sabemos, en la biotecnología tenemos muchas aplicaciones en las cuales puede entrar lo que es la refinación de petróleo, la obtención de perfumes y aceites esenciales, la producción de bebidas alcohólicas y la obtención de agua destilada, la cual es muy importante la obtención de esta para la utilización en otros procesos, como por ejemplo la osmosis, dentro de cualquier proceso que se utilice en los bioreactores, porque también se utilizan lo que es las purificaciones de aguas, y así también podemos obtener el ácido acético. Esto sería todo por mi parte. Espero que haya ayudado a esclarecer un poquito más sobre este tema de destilación, y les doy un saludo muy afectuoso y me despido. Muchas gracias.